Les bendigo una vez más. Hoy traigo una porción de la palabra en el capítulo 1 de Job, versículo 8. Vamos a leerla bajo la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Todos nosotros en algún momento de nuestras vidas hemos pasado por procesos como los que pasó Job. Sin embargo, el mismo Dios es quien le dice aquí a Satanás que por qué no ha considerado a Job tentarlo aquí en la tierra. Satanás le responde que cómo lo va a hacer, porque era un hombre que estaba cercado por Dios, porque era un hombre bendecido, un hombre justo, un hombre recto, un hombre santo, un hombre que no pecaba contra Dios. Y Dios lo había bendecido por eso. Pero Dios le autoriza a Satanás quitarle todo, menos su vida, como una forma de demostrar y de probar la fidelidad de Job. Job fue despojado de todo, de sus hijos, de su esposa, perdió todo, perdió sus bienes, perdió absolutamente todo, e incluso fue atacado por una enfermedad mortal, de una enfermedad malísima, terrible, que era la lepra en aquel entonces. Pero el ser humano, cuando pasa situaciones como esta que pasó Job, hace dos cosas. Primeramente, o le echa la culpa a Satanás, porque las cosas malas vienen de él, o le echa la culpa a Dios porque permitió que a personas buenas le ocurrieran cosas malas. Este pasaje nos responde esa pregunta: ¿por qué a personas buenas le suceden cosas malas? Esta es la muestra perfecta que Dios nos deja. Dios probó a Job, probó su fidelidad a través de este proceso. Incluso aún sus amigos lo cuestionaban, aún sus amigos le decían que cómo podía seguir creyendo en Dios. O sea, le invitaban a pecar, a renegar de Dios. Su propia esposa le decía: maldice a tu Dios y muérete. O sea, para que él se muriera, que maldijera a Dios, su propia compañera de vida. Sin embargo, él no lo hizo. Él nunca pecó contra Dios. Pasó todo este proceso, aunque se lamentaba porque era humano, aunque muchas veces quería hasta morirse porque era una enfermedad bastante fuerte. Él quedó solo. Las personas que sufrían de lepra eran aislados, nadie estaba cerca de él, no tenía nada ni nadie. Era una enfermedad bastante fuerte, aparte de que quedó sin nada. Pero en todo este proceso Dios pudo probarle a Satanás y dejarnos a nosotros un modelo de fe, un modelo de alguien que persevera. Ahora yo te pregunto a ti, cuando nos pasan situaciones en nuestras vidas, ¿qué hacemos? ¿Cuestionamos a Dios? Hay cosas que Dios las permite o las hace en su soberanía. En ningún momento podemos cuestionar las cosas que Dios permite o que Dios hace. Yo te sugiero hoy que te pongas a cuentas con Dios, que vengas a buscar su presencia, que vengas a pedir perdón, porque muchas veces las cosas que no suceden son consecuencia de nuestros pecados. Pero al ser humano se le hace muy difícil realmente cuestionarse. Es muy fácil juzgar a Satanás, juzgar a Dios, pero no se juzga a sí mismo. No se pone en el banco de los acusados para juzgarse a sí mismo y decir: oh Dios, ¿será que mis pecados han traído como consecuencia esta situación? ¿Será que las cosas que yo he hecho han producido este problema? No nos cuestionamos. Es más fácil echarle la culpa a otro, pero no nos cuestionamos nosotros mismos. ¿Qué pasa cuando tenemos todo? Tenemos casa, negocios prósperos, familias estables, pero perdemos todo. Mientras estamos bien, que todo esté bien, adoramos a Dios, buscamos a Dios, respetamos a Dios. Pero cuando perdemos todo, seguimos igual con Dios, seguimos confiando en Dios, seguimos siendo justos, seguimos siendo fieles a Dios aquí en la tierra. Lo seguimos haciendo. Muchas veces no. Muchas veces lo hacemos solamente cuando estamos bien. Pero cuando todo se nos voltea, cuando Dios pone a prueba nuestra fe, nuestra perseverancia, nuestra confianza en Él, nuestra fidelidad a Dios, entonces ahí blasfemamos y empezamos a cuestionar a Dios, a cuestionar su soberanía. Soberano es aquel que puede hacer lo que quiera, cuando quiera y como Él quiera. Y Dios es soberano. Dios fue que nos creó. El único que tiene derecho a juzgar aquí es Dios. Así que no cometamos el error ni la blasfemia de cuestionar las cosas que nos suceden, a cuestionar a Dios. No lo hagamos. Pidamos perdón si lo estamos haciendo y revisemos nosotros mismos. Pongámonos a cuenta con Dios, pidamos perdón por si las cosas que nos están pasando son consecuencia de un acto o de un pecado que hayamos cometido. Así que yo te sugiero hoy que no blasfemes, que no peques, que hagamos como Job, que Dios, después de todo lo que Job pasó, no solamente le devolvió todo, sino que le dio de más. Le multiplicó en bienes, le dio familias nuevas, le dio hijos, le dio esposa, lo curó de la enfermedad. Así que Dios promete, cuando nos prueba,
devolvernos todo lo que perdimos y mucho más. Así que pensemos en esto hoy. Dios te bendiga mucho.